Piden que resolvamos la ecuación logarítmica, logaritmo de base 5 de x más logaritmo de base 5 de x más 1, que es igual al logaritmo de base 5 de b. Bueno, a pesar de que en los esquemas que hemos estudiado, pues nos piden que aislemos de un lado de la ecuación el logaritmo, pues vamos a ver que podemos tomar también otros elementos. Por ejemplo, teniendo a ambos lados de la ecuación el logaritmo de base 5. ¿Cómo así? Bueno, vamos a aplicar o vamos a establecer que del lado izquierdo de mi ecuación puedo observar que puedo utilizar la primera ley de los logaritmos para reducir estos logaritmos. ¿Cómo así? Decimos en todo caso que el logaritmo de base A de quién? De A multiplicado por B es igual al logaritmo de base A de A más el logaritmo de base A de B, que es justamente lo que tenemos al lado izquierdo. Entonces, si aplicamos la primera propiedad, la primera ley de los logaritmos, pues vamos a reducir estos términos al decir que el logaritmo de base 5 de quién? De x por x más 1 es igual al logaritmo de base 5 de b. Observemos que tengo el logaritmo de misma base a ambos lados de la ecuación y que da lo mismo si los aíslo de un solo lado de la ecuación o si aplico a ambos lados de todos modos de la ecuación en este caso, la función exponencial. Como tengo un logaritmo de base 5, tengo que aplicar la función exponencial de la misma base, es decir, 5 elevado al logaritmo de base 5 de quién? De x al cuadrado más x, y esto debe ser igual a 5 elevado al logaritmo de base 5 de 20. Recordemos en este caso particular que aquí estamos observando lo mismo que teníamos en la cuarta propiedad de los logaritmos, al tener que a elevado al logaritmo de base a de x, pues simple y sencillamente es igual a x. En ese caso, pues entonces vamos a tener que 5 con logaritmo de base 5 de x al cuadrado más x, pues simplemente nos queda x al cuadrado más x, y esto tiene que ser igual a ¿quién? 5 elevado al logaritmo de base 5 de 20, pues nos debe de quedar únicamente el valor de 20. Observemos entonces que ahora nos queda una ecuación cuadrática que está dada por x al cuadrado más x menos 20 igual a 0. Esta ecuación cuadrática es fácilmente factorizable, es decir, la podemos resolver fácilmente a través del método de factorización. Factorizamos nuestra expresión y vamos a tener que x más, ya que el primer signo es positivo, por x menos, ya que la multiplicación del primero con el segundo signo nos daría un signo menos, y esto es igual a 0. Necesito dos números que al multiplicarse den 20, pero al sumarse den 1, pues tendremos 5 y menos 4. X por x es x al cuadrado. X por menos 4 son menos 4x, más 5x nos daría el valor de x, más por menos da menos, 4 por 5 son 20, para que veamos que nuestra factorización es correcta. Por último decimos, mire, fíjese que estos valores, pues vamos a aplicar aquí la propiedad de producto cero, propiedad de producto nulo, y establecemos en todo caso que x más 5 es igual a 0 cuando x sea igual a menos 5, y también tenemos que x menos 4 va a ser igual a 0 cuando x sea igual a 4. Acá tenemos un problemita que se genera cuando queremos utilizar o sustituir estos valores dentro de nuestra ecuación, especialmente si nuestra calculadora no tiene la parte de decir, mire, puedo utilizar logaritmos de cualquier base, sino que solo tenga logaritmo natural y logaritmo de base 10. Bueno, eso no debería de ser ningún problema. ¿Por qué? Porque cuando tengo un logaritmo de base b
de cualquier valor de X y yo quiero ubicarlo, quiero convertirlo a otra base, pues básicamente puedo decir que este logaritmo de base B de X sería igual al logaritmo de base A de X partido el logaritmo de base A de B, y esto me permite pues entonces utilizar cualquier base de logaritmos para poder comprobar. Bueno, pero además de eso, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, voy a utilizar el valor de 4 antes dentro de este esquema y voy a sustituir ese valor y decir, por ejemplo, que el logaritmo de base 5 de quién, de 4 más el logaritmo de base 5 de quién, de x más 1, que sería 4 más 1, que es igual a 5, es igual al logaritmo de base 5 de 20. Con esto, pues recuerden que pues, estoy aplicando la primera ley de los logaritmos, en donde digo que el logaritmo de base 5 de quién, de 4 por 5 debería de ser igual al logaritmo de base 5 de 20, y entonces es más que evidente que el logaritmo de base 5 de 20 es igual al logaritmo de base 5 de 20, y con esto pues ya sé que mi ecuación se resuelve y puedo establecer que estos valores o este valor de 4 es una solución de mi ecuación. Mire, ¿y qué pasa con el valor de menos 5? Bueno, solo con ponerlo en logaritmo de base 5 de menos 5 o logaritmo de base 5 de menos 5 más 1, que sería menos 4, pues ya sé que no es correcta mi solución. ¿Por qué no es correcta mi solución? ¿Por qué? Porque recordemos que no tenemos logaritmos de valores negativos que nos den números reales. Por ende, este valor que haría que este logaritmo de base 5 de x se haga imaginario o me dé un valor inadecuado, pues entonces hace que no lo tome en cuenta para poder establecer mi solución y decir que la solución de esta ecuación logarítmica solo lo constituye el valor de x igual a 4. En ese sentido, pues entonces tenemos ya la solución de nuestra ecuación logarítmica, que en este caso, a pesar de que termina convirtiéndose o siendo equivalente a una ecuación cuadrática, solo uno de los valores es solución de mi ecuación.